En el teórico de hoy vamos a hablar de interacción entre pórtico y tabique, vamos a seguir hablando de equilibrio y de la relación que hay en la distribución de esfuerzo entre estas dos tipologías de plano resistente vertical, que es el pórtico y el tabique, en función de su configuración geométrica. Lo primero que tenemos acá es, del ejemplo que vamos a analizar, el momento de vuelco y el esfuerzo de corte sobre todo el edificio, que son los esfuerzos máximos que tiene que equilibrar la construcción en su conjunto. ¿Sí? Después veremos cómo se distribuyen estos esfuerzos internamente en función de la configuración de nuestro esquema estructural. Aquí tenemos el momento de vuelco. Este momento de vuelco y este diagrama de esfuerzo de corte surge del análisis de carga sísmica, donde hemos determinado la zona sísmica, el tipo de suelo, el número de niveles, el factor del riesgo y el tipo de planos resistentes verticales que configuran primordialmente nuestra estructura. De un análisis de carga con la participación de las cargas permanentes y las cargas vivas hemos establecido esa masa vibrante, y acá tenemos las alturas de cada uno de los entrepisos para poder distribuir, ¿no es cierto?, este efecto dinámico de masa vibrante y traducirlo en un efecto estático equivalente que me permita analizar la estructura que estamos diseñando. Entonces, estos son los estados de carga generales para todo nuestro edificio, que ahora veremos cómo se van a distribuir en función de las diferentes composiciones de nuestros planos resistentes verticales. En este primer caso se trata de pórticos, o sea, nuestro edificio, nuestro esquema estructural está constituido exclusivamente por pórticos. Son columnas circulares que tienen el diámetro en función del análisis de cargas gravitatorias. Con eso se ha establecido el diámetro de las columnas exteriores, que tienen todo el mismo diámetro, y una columna interior que tiene un diámetro mayor porque tengo un área de influencia mayor. Le aplicamos las cargas, el estado de carga que habíamos preestablecido, ¿no es cierto?, con el análisis de cargas sísmicas, y acá tenemos el diagrama de momentos flectores y el diagrama de esfuerzo de corte que corresponden a todo el edificio. Es un comportamiento característico donde se ve la restricción que le imponen las vigas a las columnas en cada uno de los cruces de los niveles, y en función de esta restricción se ve cómo cambia de sentido el signo del diagrama de momento en las columnas, ¿no es cierto?, representando esa restricción. Acá tenemos la deformada del plano central, que lo hemos tomado como el plano característico para estudiar. El diagrama de momentos flectores con los valores de los momentos flectores, donde se ve, ¿no es cierto?, claramente cómo se equilibran los momentos en las cabezas y en los pies de las columnas con el momento de las vigas, y cuál es la participación que tienen, ¿no es cierto?, las vigas cuando a un nodo llegan más de una. Entonces acá se puede establecer esa relación de magnitudes que existe entre los momentos generados en las cabezas y pies de la columna con el momento equilibrante de la viga. Y estos momentos que tienen una relación directa con el esfuerzo de corte que se produce en cada uno de los elementos verticales y horizontales, o sea, las columnas y las vigas. En este caso, como los momentos tienen el mismo signo, sería, si yo quisiera averiguar el esfuerzo de corte en cualquier pieza, ¿no es cierto?, que compone acá mi plano resistente vertical, en este caso constituido por un pórtico, podría ser la sumatoria de momentos dividida la luz o la altura, en este caso el entrepiso, y sería la cuantificación, ¿no es cierto?, del esfuerzo de corte que voy a tener en cada uno de esos componentes del elemento general. Veamos ahora un poco las características de deformación de este plano resistente vertical. Acá tengo los desplazamientos. Estos son los desplazamientos absolutos de toda nuestra construcción, que por estar vinculado con el plano
rígido o con ese diafragma rígido, lo que voy a lograr es que todos estos puntos de cada uno de los niveles se desplacen la misma magnitud, y en este caso, como se trataba de una estructura simétrica en cuanto a la distribución de mis mecanismos resistentes y en cuanto a los puntos de aplicación de la carga, solamente tengo traslaciones como consecuencia de las cargas aplicadas a la construcción. Con estos desplazamientos máximos yo puedo sacar los desplazamientos relativos que existen entre cada uno de los niveles, donde voy a restar el desplazamiento absoluto del nivel 6 menos el desplazamiento absoluto del nivel 5, y voy a averiguar cuál es ese desplazamiento relativo, y en función de ese desplazamiento relativo voy a poder verificar una distorsión traslacional. Pero también me sirve acá para advertir, ¿no es cierto?, cómo es el comportamiento de este tipo de planos resistentes vertical constituidos por pórticos, donde tengo los mayores desplazamientos relativos en los pisos bajos y se va restringiendo esos desplazamientos a medida que analizamos los pisos superiores. O sea que tengo una deformación predominantemente establecida por el corte, ¿cierto?, donde se van incrementando las fuerzas que están siendo aplicadas sobre este plano resistente a medida que me voy acercando a la base, y eso va generando que estos elementos que tienen las mismas dimensiones, los elementos verticales, cada vez que me voy acercando a los pisos inferiores se van produciendo deformaciones más importantes. Acá podemos ver cómo es la distribución de los puntos de inflexión. Primero analizamos las columnas, los puntos de inflexión que se están dando en los pisos intermedios cerca de la mitad, ¿no es cierto?, de la longitud de la columna, en los pisos bajos de la mitad hacia arriba, y en el último nivel de la mitad de la dimensión de la columna hacia abajo. Esto tiene que ver con la restricción que me imponen las vigas o los vínculos en los extremos de las columnas y la distribución, ¿no es cierto?, o la posición de los puntos de inflexión. También se producen puntos de inflexión en las vigas en función de la magnitud del momento que ha sido generado en sus extremos por el giro que pretende hacer, ¿no es cierto?, la columna, que pretende hacer girar el núcleo. En función de la magnitud de los momentos en los extremos de la viga será la posición de los puntos de inflexión en la misma. Esos puntos de inflexión los representamos también en la deformada, con una ubicación similar. Tiene que haber correspondencia entre los puntos de inflexión de la deformada y los puntos de inflexión del diagrama de momentos flectores, y lo mismo sucede con la ubicación de los puntos de inflexión de las vigas con respecto a los puntos de inflexión de mi diagrama de momento flector del pórtico. Vamos a continuar con el análisis del equilibrio, ¿no es cierto?, del edificio, para lo cual vamos a tomar los puntos de coincidencia entre la macroestructura y el plano donde se configuran las fundaciones. Como ya lo venimos definiendo desde el estudio de los casos anteriores, nosotros hemos empotrado todas estas vinculaciones de las columnas con el plano de fundación, pero está hecha la aclaración de que se puede refinar, ¿no es cierto?, de manera más precisa el comportamiento de las bases tomando parámetros de deformaciones verticales y de deformaciones rotacionales de las bases, que son temas que abordaremos más adelante. Acá le hemos pedido al programa en cada uno de los nodos, ¿no es cierto?, las reacciones en X, porque es la dirección que estamos analizando, las reacciones en Y, que sería el esfuerzo normal en las columnas, las reacciones en X sería el esfuerzo de corte en las columnas, y las reacciones de momento alrededor del eje Z, que serían las reacciones de momento en los pies de las columnas. Veamos ahora cómo se equilibra el esfuerzo de corte, un esfuerzo de corte que habíamos calculado en 180 toneladas,
el esfuerzo de corte equilibrante va a ser proporcionado por las columnas que forman los tres pórticos, ¿no es cierto?, que son parte del esquema resistente en la dirección de análisis, por 2 porque son dos pórticos iguales, los dos pórticos de los extremos laterales, más las columnas centrales, ¿sí? Estos serían las columnas, ¿no es cierto?, de los pórticos laterales, que al ser simétricos los podemos multiplicar por 2, más el corte de las columnas central, ¿no es cierto?, que es la magnitud de corte que aporta ese pórtico central. El corte equilibrante, entonces ahora veamos la cuantificación, ¿cierto? Las dos columnas extremas que son iguales por la simetría del plano resistente las puedo multiplicar por 2, más el corte de la columna central me da el aporte del esfuerzo de corte de uno de los pórticos laterales. Los dos pórticos son simétricos, con lo cual lo puedo multiplicar por 2. Y luego vamos a tener el aporte de las dos columnas extremas del pórtico central, más el esfuerzo de corte de la columna central, ¿no es cierto?, del pórtico central, que tenía un diámetro mayor porque del análisis de cargas gravitatorias había surgido una variación dimensional. Este esfuerzo de corte equilibrante, si terminamos de hacer la resolución numérica, ¿no es cierto?, vamos a llegar a la valoración de las 180 toneladas, que son las cargas que le hemos aplicado a nuestra construcción, a nuestro edificio, que no puede haber otra posibilidad que estar en equilibrio. Lo importante es, ¿no es cierto?, la interpretación de cómo son las reacciones y cómo es la distribución del esfuerzo de corte entre los diferentes componentes que forman el sistema de equilibrio. Veamos ahora qué pasa con el momento de vuelco. El momento de vuelco que habíamos calculado por todas las fuerzas actuando sobre el edificio era de 3.260 tonelómetros, y el momento equilibrante va a estar proporcionado por el momento en los pies de las columnas que constituyen los pórticos extremos, más el esfuerzo normal, ¿no es cierto?, de estas columnas. Como podemos apreciar, el esfuerzo normal de las columnas centrales por la simetría de la estructura es igual a 0, ¿no es cierto?, porque está pivotando la estructura en ese punto. Entonces, el esfuerzo de momento que tienen las vigas en el pie, perdón, las columnas en el pie, ¿no es cierto?, en la base de las columnas, va a ser parte del momento equilibrante. Ese momento en el pie de las columnas por 2, porque es la misma magnitud que tengo en el otro pórtico extremo, más el momento directo, ¿no es cierto?, que están aportando cada una de las columnas en el pie de las mismas del pórtico central, más la cupla reactiva que está generando el esfuerzo normal de la columna extrema por su brazo de palanca, ¿no es cierto?, por 2, porque tengo en ambos extremos, ¿no es cierto?, de lo que son los planos resistentes, más el esfuerzo normal en el plano resistente central, en el pórtico central, por su brazo de palanca, que sigue siendo los 12 metros. Ese planteo, ¿no es cierto?, esto sería el momento equilibrante que está aportado por el momento en el pie de las columnas, más el esfuerzo normal por su brazo de palanca al punto que yo estoy tomando como de referencia de ese momento equilibrante. Vamos a ver una variante en la estructura resistente de nuestro edificio para la dirección de análisis, que sigue siendo la dirección X, donde ahora nuestro esquema resistente va a estar constituido exclusivamente por tabiques en voladizos. Las losas se arman en la dirección paralela, ¿no es cierto?, a los tabiques que están dispuestos, y esta configuración
está armada de esta manera para estudiar ahora el comportamiento característico de esta tipología de plano resistente vertical, que son los tabiques envoladizos como única estructura resistente para la dirección de análisis. Acá tenemos los diagramas de momento característico que se han generado a partir del estado de carga que sigue siendo el mismo con el que analizamos la estructura anterior. Acá se puede apreciar cómo son los tabiques, ¿no es cierto?, los responsables de generar el equilibrio total de nuestro edificio. Y se ve representado en el diagrama de momentos flectores con un diagrama característico del elemento en ménsula, ¿no es cierto?, donde tengo el máximo momento en el arranque y va disminuyendo hasta llegar a cero en el extremo superior. Y eso se ve reflejado también en el diagrama de esfuerzo de corte y en la distribución en cuanto a las magnitudes, ¿no es cierto?, de los valores con los que se ha logrado el equilibrio de lo que era el momento de vuelco y el esfuerzo de corte aplicado a nuestra construcción. Acá tenemos representado una de las líneas, ¿no es cierto?, laterales de nuestra estructura, donde tenemos la representación del eje del tabique con su deformada y del eje de ambas columnas que están sobre la línea externa, ¿no es cierto?, de nuestro edificio. Acá tenemos el diagrama de momento, donde claramente se puede apreciar que prácticamente se lleva el tercio completo de ese momento de vuelco, siendo la participación en el equilibrio de momento casi nula, ¿no es cierto? Al no existir vigas que me restrinjan los giros de los ejes, tanto del tabique como de las columnas, el esfuerzo normal es nulo en cada uno de estos elementos verticales. Lo mismo se puede apreciar acá, ¿no es cierto?, en el diagrama de esfuerzo de corte, donde tenemos la cuantificación en cada uno de los niveles y se ve, ¿no es cierto?, la carga progresiva externa y cómo se distribuye en este plano principal que es el tabique, ¿no es cierto?, que genera el equilibrio de nuestro edificio. Acá tenemos la representación de los desplazamientos en X de cada uno de los niveles, donde se ve claramente cómo se ha incrementado ese desplazamiento, ¿cierto? Se ha disminuido la rigidez general de nuestro edificio. Y acá tenemos la representación de los desplazamientos relativos nivel a nivel, ¿no es cierto?, para este plano, esta tipología de plano resistente vertical que son los tabiques. Y se puede apreciar claramente cómo se produce el efecto inverso al que veíamos anteriormente. En los pórticos los desplazamientos relativos máximos se producían en los pisos inferiores y en los tabiques estos desplazamientos relativos máximos se producen en el nivel superior o en los niveles superiores. La deformada característica que adquiere el edificio en su conjunto responde a la deformada característica del elemento en ménsula, donde las deformaciones están regidas por el fenómeno de flexión de este elemento continuo, al contrario de lo que veíamos anteriormente, donde la deformada estaba regida por el esfuerzo de corte que él se iba acumulando cuando analizábamos el efecto sobre el pórtico. Analizamos ahora el equilibrio, ¿no es cierto?, del plano de conexión entre lo que sería la superestructura y el nivel de fundaciones, de la misma manera que lo hicimos en la estructura anterior. Vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo se equilibra el esfuerzo de corte, que sigue teniendo la misma magnitud porque el estado de carga sigue siendo el mismo. Y vamos a ver cómo se genera ese esfuerzo de corte equilibrante. En este caso, vamos a tener que los tres planos resistentes son iguales, que están constituidos por el tabique. Y además, lo que le aportan las columnas que no constituyen planos resistentes, estas columnas en voladizo, sino que solamente el plano resistente es el tabique. De cualquier manera, por una cuestión de magnitudes, nosotros podemos entender, ¿no es cierto?, que el equilibrio
de todo el sistema, o sea, de toda nuestra construcción, está dado principalmente por los tres tabiques y no estaría mal considerar que directamente el esfuerzo se distribuye entre esos tres elementos. El programa, por una cuestión de precisión, ¿no es cierto?, también está haciendo participar a las columnas, pero si lo analizamos desde un punto de vista relativo, ¿no es cierto?, lo que es el aporte de un elemento con respecto al otro, vemos que las columnas por su esbeltez tienen muy poca capacidad de proporcionar un valor equilibrante a ese esfuerzo de corte que está actuando en el edificio. Son las tres líneas, ¿no es cierto?, de los puntos de contacto entre las columnas y el plano de fundación, las que van a aportar al momento equilibrante, pero son los que constituyen planos resistentes, son únicamente los tabiques. El esfuerzo de corte equilibrante va a estar dado por el aporte de las dos columnas, ¿no es cierto?, con un valor muy bajo, casi ínfimo, y por el valor del tabique que se está llevando casi el tercio completo del esfuerzo de corte de nuestro edificio. Entonces, si hacemos la sumatoria del aporte por línea, estamos en las 60 toneladas, por 3 toneladas, estamos en el valor de las 100 por 3 líneas, ¿no es cierto?, de columna, estamos en el valor de las 180 toneladas. Veamos ahora qué pasa con el momento de vuelco, que sigue teniendo la misma magnitud porque las fuerzas aplicadas son las mismas. Y veamos cómo se genera ese momento equilibrante. De nuevo, las tres líneas de vinculación, estas líneas, ¿no es cierto?, que constituían los planos resistentes verticales, que ahora solamente están constituidos por los tabiques, también la distribución del momento en el pie de estos elementos sigue siendo proporcionalmente de la misma manera, donde vemos que el tabique se lleva casi el tercio, ¿no es cierto?, de este momento de vuelco. O sea que el momento equilibrante está aportado por estos tres elementos principales con una magnitud de los 1037 tonelámetros cada uno. Entonces tenemos ese momento en el pie de los elementos verticales, que son las magnitudes proporcionales a sus rigideces, a su participación en el esquema de equilibrio, multiplicadas por 3, porque son las tres líneas, ¿no es cierto?, que me están aportando. Pero es importante aclarar que el plano resistente que está actuando en esta dirección es el tabique en voladizo. Las columnas, por su esbeltez y no tener vigas de vinculación, no constituyen un plano resistente vertical. Entonces, hasta acá hemos visto el comportamiento característico del pórtico y el comportamiento característico del tabique con sus desplazamientos relativos máximos en los extremos opuestos en la altura de nuestra construcción. Eso es lo que tenemos reflejado en esta gráfica, donde tenemos en azul el comportamiento característico del pórtico, donde tengo los máximos desplazamientos relativos en los pisos inferiores, y en amarillo los máximos desplazamientos relativos del tabique que se están dando en el extremo superior de nuestro elemento. A partir de ahí, a partir de esta interpretación, que es el funcionamiento básico de estos planos resistentes iniciales, nosotros podemos interpretar que cuando yo tenga una estructura mixta, ¿no es cierto?, donde esté constituida por tabiques y pórtico, que sería la condición más común, se va a producir una interacción entre estos dos planos resistentes, y también esa interacción se va a ver reflejada en las deformaciones características, ¿no es cierto?, con un trasvasamiento de esfuerzo desde un plano hacia el otro, que sería esta resultante intermedia de color blanco que tengo como la síntesis del funcionamiento
de estos dos planos resistentes verticales. Esa interacción entre el pórtico y el tabique, donde los desplazamientos relativos máximos ya no van a estar ni en el extremo inferior ni en el extremo superior, sino que van a ocupar una situación intermedia en función de la relación de rigidez que exista entre estos planos resistentes verticales y ese trasvasamiento de esfuerzo que se produzca desde un plano hacia el otro. Veamos ahora algunos ejemplos de esta interacción cuando los tabiques están vinculados o están interactuando con los pórticos. En este caso, tenemos acá la representación, ¿no es cierto?, de nuestra estructura, donde estamos trabajando siempre con una situación simétrica para poder empezar a comprender cómo es el funcionamiento de estos planos resistentes verticales cuando están interactuando entre sí, o sea, no hay torsión en esta estructura, la estamos analizando en la dirección X y está compuesta por un sistema de tabiques vinculado directamente a unos pórticos con unas columnas circulares de 50 centímetros y unas vigas de 20 por 50, unas vigas rectangulares de 20 por 50 en la dirección, ¿no es cierto?, de análisis que estamos estudiando. Acá se puede ver los diagramas característicos de momento flector, donde aparecen estos dientes que están marcando la restricción que me impone la viga al giro del eje del tabique en cada uno de esos niveles. Esa es la manifestación de esta interacción entre la viga y el tabique. También se puede ver, ¿no es cierto?, cómo a partir de la magnitud de esos dientes se produce el cruce de mi diagrama de momento, ese diagrama que veíamos anteriormente cuando era una médula, que era un diagrama facetado pero continuo, ahora es un diagrama facetado porque tengo las cargas en cada uno de los niveles, pero aparece ese desplazamiento que se produce en el diagrama de momento a partir de la aparición de la restricción que le impone la viga. Y eso se ve reflejado, ¿cierto?, acá en el diagrama de esfuerzo de corte, donde tengo todos los cortes del mismo lado, ¿no es cierto?, de la línea de cierre, o sea, todos los cortes positivos o del mismo signo, y que tiene que ver con las pendientes que también son positivas, ¿sí?, o del mismo signo, las pendientes de mi diagrama de momento. Por eso hay un correlato con el diagrama de esfuerzo de corte. Acá lo que hemos hecho es separar uno de los planos, el plano intermedio, donde se puede ver la deformada característica, ¿no es cierto?, del plano en su conjunto y la deformada característica del tabique, ¿no es cierto?, que se trata de una curva continua, se aprecia el punto de inflexión y el cambio de curvatura que se ve reflejado, ¿no es cierto?, en el diagrama de momento, en el punto donde se produce el cruce del diagrama de momento, ¿no es cierto?, del momento positivo al momento negativo, donde se produce ese cruce. En ese nivel es donde yo tengo el punto de inflexión en la deformada. Acá se puede apreciar más claramente lo que observábamos recién, que es la aparición de los dientes, ¿no es cierto?, en cada uno de los niveles donde se produce el contacto, ¿no es cierto?, o la interacción con la viga de ese nivel. Acá, en estos sectores donde no aparece dibujado, son los sectores donde está representada esa zona rígida, que es la porción de la viga que se introduce en el tabique, o sea, desde el borde del tabique hasta el eje del tabique. Tenemos también la cuantificación, donde se puede apreciar claramente, ¿no es cierto?, la participación que tienen cada uno de estos tabiques en el equilibrio total del momento de vuelco, siempre teniendo en cuenta que todos estos diferentes configuraciones de estructuras resistentes que estamos analizando están sometidos al mismo estado de carga. Acá tenemos los desplazamientos de cada uno de los niveles, los puntos de inflexión de los que hablábamos recién, los desplazamientos de cada uno de los niveles, y en función de esos desplazamientos hemos calculado acá los desplazamientos relativos
entre cada uno de los pisos para poder, ¿no es cierto?, corroborar que donde tengo los mayores desplazamientos relativos es el piso donde aparece el punto de inflexión, ¿no es cierto?, en este caso de la deformada del tabique, y que se ve reflejado en mi diagrama de momentos flectores. Veamos otra forma de controlar el equilibrio en la fundación. Lo que hemos hecho acá es tomar uno de los planos resistentes verticales, donde tenemos las reacciones en el tabique y en las dos columnas que forman parte del plano resistente vertical, siendo los tres iguales los que componen el esquema resistente. Le hemos pedido las reacciones verticales, que es el esfuerzo normal en las columnas, el esfuerzo de momento, que es el momento en el arranque de las columnas o en el extremo inferior de las columnas, en el contacto con las fundaciones, y las reacciones horizontales, que son el esfuerzo de corte de las columnas y el tabique. Veamos cómo el momento de vuelco, que tiene la magnitud en función de las cargas que le hemos aplicado a todo nuestro edificio, que son las mismas fuerzas con las que venimos trabajando en los diferentes ejemplos, en las diferentes configuraciones estructurales, ese momento equilibrante va a estar dado por el momento en el tabique 1 más el momento en la columna 2 más el momento en la columna 3. Ese sería el momento directo que están aportando en función de su rigidez estos elementos verticales que llegan al plano de fundación, más el esfuerzo normal por su brazo de palanca, ¿sí?, esa reacción, ¿no es cierto?, en función del punto de referencia que estoy tomando para calcular ese momento de vuelco, más el esfuerzo normal de la segunda columna, ¿no es cierto?, que está configurando este plano resistente por su brazo de palanca al punto que estoy tomando como punto de referencia. Entre los momentos directos y los momentos que me están generando los esfuerzos normales de las columnas por su brazo de palanca al punto de referencia, voy a calcular el momento equilibrante que me aporta el plano resistente por 3, que es el número de planos resistentes que están trabajando en esa dirección. Al ser todos iguales, puedo hacer esta simplificación. Acá está cuantificado esas magnitudes y está calculado, ¿no es cierto?, el valor del momento equilibrante, que no tiene otra posibilidad que ser lo mismo para garantizar, que ser lo mismo que el momento de vuelco para garantizar el equilibrio del conjunto. Veamos ahora qué sucede con el esfuerzo de corte, que sigue siendo de 180 toneladas. El esfuerzo de corte equilibrante va a estar aportado por el esfuerzo de corte en el tabique 1 y el esfuerzo de corte en las columnas 2 y 3, que son las que componen el plano resistente. Acá es muy simple, ¿no es cierto?, de la sumatoria de esos esfuerzos de corte para uno de los planos, que son de 60 toneladas, acá está cuantificado, identificado cuáles son esas reacciones, por 3 planos resistentes, me va a dar el valor del esfuerzo de corte equilibrante, ¿no es cierto?, en este sistema que hemos propuesto, en este sistema estructural que hemos propuesto. Veamos ahora otro ejemplo, donde ahora hemos cambiado la magnitud de las vigas, o sea, hemos hecho más importante la participación en la distribución de esfuerzo de lo que sería este pórtico que está directamente vinculado a los tabiques, o sea, constituyendo un plano resistente vertical mixto, pero que está directamente conectado, o sea, hay una conexión directa a través de las vigas entre el tabique y el pórtico. El diagrama característico, donde ya se ve, ¿no es cierto?, un incremento en los dientes con respecto al diagrama que teníamos anteriormente, justamente a partir de la capacidad restrictiva que le imponen las vigas al giro del eje del tabique. Insistimos en esto, acá no aparece el dibujo de la viga porque es la zona rígida que hemos definido, ¿no es cierto?, la sección de la viga
que se introduce desde el borde del tabique hasta el eje del tabique. Esta porción de la viga que el programa la toma con una rigidez infinita para poder hacer una representación más fiel del modelo. Y acá tenemos el diagrama de esfuerzo de corte donde está reflejada la misma situación. Tengo todos los cortes positivos, o sea que están hacia un lado de la línea de cierre, lo que está indicando que todas las pendientes de mi diagrama de momento tienen el mismo signo, son todas positivas, ¿sí? No hay una alteración en el sentido de las pendientes de mi diagrama de momento que se ve reflejado en mi diagrama de esfuerzo de corte, justamente al ser todas positivas. Acá tenemos la deformada, ¿no es cierto?, donde se puede ver claramente cuál ha sido la incidencia o la consecuencia de esta mayor participación del pórtico, ¿cierto? Mi punto de inflexión se ha desplazado hacia abajo, en correspondencia con el nivel donde se produce el cambio de curvatura, ¿no es cierto?, de la deformada del tabique. Acá se puede advertir ese cambio de curvatura. Ese cambio de curvatura se ve reflejado en mi diagrama de momento donde se produce el cambio de signo del mismo. También podemos observar, ¿no es cierto?, la magnitud de los dientes que aparecen en el diagrama de momento flector, consecuencia de la restricción que me impone la viga al giro del eje del tabique. Bueno, los puntos de inflexión, acá tenemos representado, hemos extraído, ¿no es cierto?, del software los desplazamientos máximos de cada uno de los niveles y hemos representado acá los desplazamientos relativos para una posterior verificación de la distorsión, los desplazamientos relativos entre cada uno de los niveles y se ve reflejado, ¿no es cierto?, esto que hablábamos anteriormente, el nivel de mayor desplazamiento relativo es donde se está produciendo el punto de inflexión de la estructura del tabique, del plano resistente del tabique que está directamente vinculado al pórtico. Veamos nuevamente cómo es el sistema de equilibrio, ¿no es cierto?, para estos tabiques vinculados. La mecánica de equilibrio es la misma que habíamos estudiado anteriormente, lo que cambia ahora son las valoraciones y la distribución, ¿no es cierto?, de los esfuerzos entre los diferentes elementos por ese cambio de relaciones de rigidez que existe entre ellos, ¿sí? El momento de vuelco está equilibrado por el tabique, ¿no es cierto?, por el momento que se produce en el pie del tabique y en el pie de las columnas. Cuantificado acá, la lectura la podemos hacer directamente del programa, por el aporte que tengo por la cupla que se produce entre el esfuerzo normal de la columna 2 y su brazo de palanca al punto que estoy tomando como punto de pivot o punto de referencia para calcular ese momento equilibrante, el esfuerzo normal en la columna 3 por su brazo de palanca, estos dos esfuerzos normales en las columnas, multiplicado por 3 porque son 3 los planos que tienen las mismas dimensiones y a partir de ahí estoy calculando, ¿no es cierto?, este momento equilibrante. Veamos qué sucede con el esfuerzo de corte. Con el mismo razonamiento que lo habíamos estudiado anteriormente, tengo el esfuerzo de corte en la base del tabique, que es igual a la reacción horizontal en el sistema. Las reacciones horizontales que se corresponden con el punto de vínculo de las columnas, o sea, el esfuerzo de corte de las columnas, la sumatoria de estos 3 esfuerzos que corresponden a uno de los planos resistentes, por los 3 planos resistentes me va a dar el esfuerzo de corte equilibrante, ¿no es cierto?, de todo mi edificio. Entonces, la idea es un poco hacer la interpretación del comportamiento y de la distribución de esfuerzos en los planos resistentes y también siempre hacer la verificación de equilibrio de los diferentes sistemas propuestos.
Veamos ahora otro caso de tabiques vinculados. Ya no están directamente vinculados al pórtico, sino que a través de las losas, a través de haber definido ese diafragma indeformable, ¿sí? Yo garantizo que todos los puntos que corresponden a un mismo nivel se van a desplazar la misma magnitud. Lo que ha cambiado ahora en la configuración, ¿no es cierto?, de los planos resistentes es que ya no tengo una viga que me restrinja el giro del eje del tabique en cada uno de los niveles, por eso ha desaparecido el facetado en mi diagrama de momento, y se produce, ¿no es cierto?, una interacción como un apoyo ficticio acá en el extremo superior de los tabiques, que me produce una inmersión de la pendiente de mi diagrama de momento. Eso se ve reflejado también acá, ¿no es cierto?, en mi diagrama de esfuerzo de corte, donde tengo un cambio de signo de mi diagrama de esfuerzo de corte que se ve reflejado, en este caso, en los tres tabiques, ¿no es cierto?, que se están apoyando en este sistema de pórticos, y eso se ve reflejado en mi diagrama de esfuerzo de corte. Acá también tengo, ¿no es cierto?, la distribución de los esfuerzos de momento en los planos resistentes del pórtico. Lo que es interesante destacar acá, a diferencia de los diagramas que veníamos viendo anteriormente, es justamente la desaparición de los dientes por la desaparición de los vínculos directos que me restringían el giro del tabique. Fíjense que el diagrama sigue siendo facetado porque eso tiene que ver con el estado de carga, donde yo tengo carga en todos los niveles de diferentes magnitudes, y el cambio de signo de mi diagrama de momento, justamente porque se está produciendo una restricción al desplazamiento de los tabiques en el extremo superior que hace que se produzca ese cambio en el signo de mi diagrama, tanto de momento y su correspondencia con el diagrama de esfuerzo de corte. Veamos ahora, ¿no es cierto?, acá lo que hemos hecho es aislar una de las líneas de los planos resistentes. Este plano resistente, yo acá tengo dos planos resistentes, el plano resistente del tabique y el plano resistente que corresponde al pórtico, que están interactuando por esta vinculación que me genera el diafragma rígido del entrepiso. Pero son dos planos resistentes que están en la misma línea, por eso lo hemos representado acá, para poder, ¿no es cierto?, sacar algunas conclusiones de estos diagramas. El punto de inflexión, ¿no es cierto?, que se produce donde tengo el cambio de signo de mi diagrama, ahí es donde se produce el punto de inflexión. Lo que hablábamos recién, que acá se ve más claramente, el cambio del signo de la pendiente, acá es negativo y acá es positivo, si tomamos, ¿no es cierto?, la vertical como el punto de referencia de la inclinación de mi diagrama de momento. Este cambio, ¿no es cierto?, de signo en la pendiente de mi diagrama, ¿sí?, acá tiene más de 90 grados y acá tiene menos de 90 grados, se ve reflejado acá, ¿no es cierto?, en mi diagrama de esfuerzo de corte con el cambio de signo del mismo. Estos esfuerzos de corte son negativos y estos esfuerzos de corte son positivos, ¿cierto? Se produce una sobrecarga sobre el pórtico, ya que el pórtico tiene deformaciones características menores en la parte superior del pórtico, que están generando si se quiere, apoyo ficticio o esta interacción entre el tabique y el pórtico. El punto de inflexión, en correspondencia con la deformada del tabique, donde se produce el cambio de la curvatura, el relevamiento de los desplazamientos relativos de cada uno de los niveles y el reflejo, ¿no es cierto?, de los desplazamientos relativos en función de esos desplazamientos máximos
el reflejo de los máximos desplazamientos relativos que se están produciendo en el nivel donde se produce o donde se está generando ese punto de inflexión donde se produce el cambio de signo de mi diagrama de momentos flectores. Una situación más, ¿no es cierto?, que podemos estudiar dentro de las diferentes configuraciones entre la interacción de pórtico y tabique. Acá tengo 3 planos resistentes en la dirección X, que es la dirección en la que estamos estudiando para poder comparar el comportamiento de los diferentes planos resistentes y sacar algunas conclusiones. Tengo estos 2 tabiques vinculados por una viga de gran magnitud que están configurando un macropórtico que tiene un comportamiento característico, ¿no es cierto?, que ya lo hemos estudiado en estas deformadas que venimos analizando en las diferentes ejercitaciones. Fíjense en mi diagrama de momento, ¿no es cierto?, cómo refleja, por un lado, la restricción con la aparición de los dientes que me imponen las vigas que están directamente conectadas a los tabiques, el desplazamiento de mi punto de inflexión hacia un sector menor de la mitad de la altura total del tabique, impuesto por la restricción que me genera la viga superior, la escasa participación que tiene el plano resistente intermedio, que está constituido solo por columnas de muy baja rigidez y las vigas, y el reflejo, ¿no es cierto?, de mi diagrama de momento en el plano externo, que tiene las mismas características que el plano acá de presentación. Esto se ve reflejado en mi diagrama de esfuerzo de corte, ¿no es cierto?, donde tengo la participación principal de estos planos que están constituidos por estos macropórticos, ¿no es cierto?, que hemos generado a partir de los tabiques y una gran viga de vinculación superior. Veamos ahora en detalle sobre uno de esos planos resistentes. Acá tenemos la cuantificación, las magnitudes de los esfuerzos en cada uno de los niveles que se genera sobre los tabiques y la viga principal. Claramente la aparición de los dientes que refleja la restricción que me impone la viga al eje, al giro del eje del tabique en cada uno de los niveles, cómo se ve reflejado eso en la aparición de estos dientes en los diagramas de momento, el desplazamiento del punto de inflexión generado por la imposición restrictiva que tiene esta viga en el extremo superior de los tabiques. Eso mismo se ve reflejado en la deformada del tabique, donde se produce el cambio de curvatura y la restricción claramente que me genera la viga superior. La pendiente de mi diagrama de momento es toda positiva, o sea que si yo la comparo con la vertical, todas las pendientes están con el mismo signo. Eso se ve reflejado con el esfuerzo de corte que podemos leer en el diagrama, donde son todos del mismo signo y están todos del mismo lado del cierre del diagrama. Los puntos de inflexión, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la restricción que me impuso la viga sobre los tabiques, cómo se han desplazado hacia abajo. Y también acá tenemos reflejado, ¿no es cierto?, en función de los desplazamientos totales de cada uno de los niveles, tenemos reflejados los desplazamientos relativos entre cada uno de los niveles y advertimos nuevamente, como lo venimos haciendo en los ejemplos anteriores, ¿cierto?, que el máximo desplazamiento relativo se produce en el nivel donde tengo el punto de inflexión, donde está el cambio de curvatura de mi diagrama de momentos, el cambio de signo de mi diagrama de momentos y el cambio de curvatura, ¿no es cierto?, en la deformada del tabique, que es el elemento principal, ¿no es cierto?, para analizar, para poder comprender el funcionamiento de la estructura. Entonces hasta acá lo que hemos hecho es hacer un barrido, ¿no es cierto?, hemos partido de interpretar el funcionamiento de un edificio que está constituido solo por pórticos. Luego hemos visto uno
donde el sistema resistente son solo los tabiques en voladizo. A partir de la interpretación del funcionamiento de estas situaciones extremas, analizamos algunas variantes, ¿cierto?, de lo que sería las interacciones entre el pórtico y tabique y esa distribución de esfuerzos en función de la relación de rigideces entre los diferentes sistemas estructurales, y algunas combinaciones que no se agotan acá, sino que en función del uso de herramientas y en función de la necesidad de seguir completando, ¿no es cierto?, el análisis para entender el mecanismo de funcionamiento, los alumnos pueden elaborar diferentes alternativas. Ahora lo que vamos a ver son algunos ejemplos de la realidad, ¿no es cierto?, que están apuntados estas edificaciones a hacer una valoración de la distribución de rigideces de los diferentes planos y cómo a partir de una configuración se logra, ¿no es cierto?, una distribución regular de los esfuerzos en los diferentes planteos. Este es el edificio Manantiales del arquitecto Izquierdo en Santiago de Chile, donde se puede ver, vamos a tomar, ¿no es cierto?, estas dos torres que comparten, ¿no es cierto?, los entrepisos hasta un nivel 8 o 9 de altura, y luego siguen unos 5 o 6 pisos más donde aparece una torre donde se achica el perímetro de los entrepisos. Se puede ver en una de las caras un pórtico muy nutrido en cuanto, o muy denso en cuanto a lo que son las columnas y las vigas, y cómo se pretende lograr en la fachada contraria a través del uso, ¿no es cierto?, de estas vigas de gran sección y estos conectores verticales dispuestos en diagonal que generan una restricción importante en cuanto a las rigideces, pretender un equilibrio en la distribución, ¿no es cierto?, de esfuerzos de estos elementos. Con lo que apuntamos a esto es a la idea de que se entienda de que no siempre hay una necesidad de que la distribución de los planos resistentes sea de manera simétrica e idéntica a los planos resistentes, sino que atendiendo a otras condicionantes, ¿no es cierto?, se puede trabajar con planos resistentes con un cierto grado de transparencia o opacidad diferenciada, pero logrando un comportamiento desde el punto de vista de las deformaciones, de la distribución de esfuerzo que sea bastante similar para garantizar, ¿no es cierto?, no tener efectos rotacionales que son siempre complicados desde el punto de vista del análisis y del comportamiento de la estructura. Acá tenemos las plantas, acá está reflejado estos primeros niveles donde son estas plantas completas, luego cómo se va, esto es el basamento, cómo se va reduciendo en los pisos superiores y cómo llega con una reducción final en los últimos niveles del edificio. El núcleo rígido, ¿no es cierto?, donde tengo el aporte de los principales tabiques que van a generar, ¿no es cierto?, el máximo aporte al equilibrio tanto al momento de vuelco como al esfuerzo de corte. Y acá algunos detalles, ¿no es cierto?, de cómo se ha dejado por fuera el sistema de evacuación del edificio. Es una escalera de emergencia que está exenta de lo que serían los planos resistentes como otra solución, ¿no es cierto?, para este tipo de sistema de evacuación. Acá tenemos el reflejo y un poco la idea de hacer hincapié en esto de que el diseño del plano resistente vertical no tiene que obedecer siempre, ¿no es cierto?, a una cuestión estrictamente de simetría con lo que está dispuesto del otro lado, sino que a partir, ¿no es cierto?, de entender cómo es el funcionamiento y la distribución de esfuerzos en nuestra construcción, puedo apelar, ¿no es cierto?, a situaciones de diseño que generan un dinamismo en la fachada, que es lo que se estaba buscando en este caso, ¿cierto?, a partir de una densidad de elementos verticales combinado con estos elementos horizontales bastante importante, y cómo luego esa densidad se va alivianando, ¿no es cierto?, reflejando
esas menores condicionantes estrictas que evidentemente impone el sismo a estas edificaciones que están en estas zonas sísmicas tan comprometidas. Acá tenemos algunas otras imágenes que reflejan esto de lo que venimos hablando, ¿no es cierto? El plano resistente vertical muy denso en un lado y el plano resistente vertical con un trabajo de diseño muy interesante y que seguramente ha logrado a través, ¿no es cierto?, de diferentes análisis una situación de bastante equilibrio entre ambas partes. Cómo se va alivianando la estructura hacia las partes superiores y cómo se ve eso reflejado en el plano resistente vertical. Otro ejemplo, ¿no es cierto?, el edificio municipal de Las Condes, también en Chile, ¿no es cierto?, donde se ha apelado al uso de una retícula en las fachadas externas de esta edificación, una retícula triangulada, una combinación entre hormigón y acero, que luego ha sido todo recubierto en hormigón. Esta retícula que tiene un comportamiento en general parecido a lo que es un tabique en cuanto a las deformaciones, y que se ha utilizado en estas tres fachadas para intentar equilibrar un poco el aporte de rigidez de este núcleo de circulaciones que está rodeado de estos tabiques bastante importantes. El área de trabajo, el área de circulación y cómo se ve, ¿no es cierto?, reflejado en esta planta, ¿no es cierto?, lo que son estos tabiques que están rodeando las circulaciones que le van a dar una gran rigidez y que van a desplazar ese centro de rigidez. Y cómo se ha buscado, ¿no es cierto?, a través de este elemento con la necesidad de transparentar las fachadas y cómo se ha recurrido a un plano resistente vertical al cual nosotros no estamos muy habituados, pero que le ha dado muy buenos resultados en cuanto a la distribución de rigideces, ¿no es cierto?, de los diferentes elementos para lograr disminuir lo máximo posible la excentricidad, ¿no es cierto?, de esta construcción. Acá vemos el detalle, el refinamiento en el diseño, ¿no es cierto?, la llegada de este punto de vinculación, estos tabiques macizos y esta concentración que se produce en el extremo para transferir, ¿no es cierto?, los esfuerzos de esos planos superiores al punto de contacto con el plano de fundación. Acá se refleja un poco la transparencia lograda en cada uno de estos pisos, ¿no es cierto?, con el uso de esta tipología estructural, ¿sí? Ahora vemos un poco el detalle de esta fachada, de esta triangulación, ¿cierto?, que es una triangulación que está constituida por una estructura metálica recubierta en hormigón. Acá se ve claramente cómo se constituyen los triángulos, ¿sí?, las losas de hormigón, la estructura metálica y luego el recubrimiento y el reflejo de esos nodos de vinculación. Un detalle constructivo, ¿cierto? El nivel de detalle es realmente muy importante para lograr el correcto funcionamiento de este tipo de propuesta de planos resistentes. Veamos ahora un ejemplo más cercano. Este es un edificio en la calle Rondó de los arquitectos Bonaiuti, Hirós y Retaroli, y el desarrollo estructural del arquitecto Ugo Bonaiuti, quien fuera titular de esta cátedra. ¿Sí? A partir de una problemática de un edificio que va a estar planteado en un terreno que tiene las tres medianeras constituidas, ¿sí? Todas las ventilaciones están hacia el frente. Entonces se plantea el núcleo de circulación en el fondo, aparece, ¿no es cierto?, el esquema de lo que sería el esquema estructural, donde tengo las medianeras constituidas muy rígidas, ¿no es cierto?, porque si bien son pórticos, están rellenos con mampostería, lo mismo las medianeras laterales.
En la dirección Y tengo una simetría muy marcada, ¿cierto? Lo cual facilitaría el comportamiento y el análisis del edificio. Y en la dirección X tengo una asimetría importante, ya que tengo el plano medianero de fondo, un plano de pórtico que se está constituyendo en el punto de vinculación entre el núcleo de circulación y los departamentos, y luego unos pórticos más débiles a medida que me voy acercando, más débiles y más transparentes a medida que me voy acercando al plano de fachada principal, donde necesito las máximas ventilaciones. El recurso, ¿no es cierto?, que se utilizó fue generar estos pórticos en los núcleos de las cocinas, con la intención, ¿no es cierto?, de poder generar ese desplazamiento del centro de rigidez desde esta situación original, ¿no es cierto?, que yo tenía, que era más cercana al núcleo a la medianera de fondo y a ese plano resistente intermedio, a través de la constitución de estos planos, de este plano resistente vertical, que está constituido por estos tabiques en U, ¿no es cierto?, que están rodeando las cocinas, vinculados por estas dos vigas que tengo en el extremo superior, ¿no es cierto?, en la vinculación de estos dos tabiques que me están generando un diagrama de momento de este tipo, con unos dientes muy marcados en esos primeros pisos que reflejan la restricción al giro que me imponen estas vigas, y luego un diagrama facetado, ¿no es cierto?, donde se ha logrado bajar el punto de inflexión hasta un punto intermedio, donde refleja la carga en cada uno de los niveles, pero por sobre todo en planta, ¿no es cierto?, refleja una distribución equitativa de lo que serían los planos resistentes para lograr disminuir lo máximo posible una excentricidad que, como siempre insistimos, el problema de la excentricidad es que me va a generar esfuerzos adicionales en las diferentes componentes de mis planos resistentes. Esto sería un poco el barrido en el análisis del comportamiento de los planos resistentes verticales, el comportamiento desde el punto de vista de la distribución de esfuerzo en función de la relación de rigideces elásticas entre cada uno de ellos.